Muy buenas tardes, vamos a iniciar esta plática respecto al tema que compartimos el día de hoy para poder realizar un análisis práctico de un tema tan interesante como lo es el control de la detención, que a punto de vista de su servidor, pues es una de las audiencias donde más posibilidades o donde mayor probabilidad tienen de obtener la libertad de un defendido. Dimos unos minutos para que pudieran leer el hecho que se les hizo llegar por conducto del maestro Eric. Esperamos a que algunos más se unan al video. Espero que todos hayan podido leer el hecho materia del tema que vamos a comentar el día de hoy. Si no, lo pueden encontrar en una publicación abajo de la presente transmisión. Buenas noches a todos. Buenas noches, Pedro. Calderón Iván, saludos hasta Nezahualcóyotl. Dice Guzmín Brit, ¿se podrá decir cómo incorporar un video para desvirtuar que la detención no fue como está en el IPH? En este caso, que no fueron detenidos en el auto. Es una posible estrategia. Aquí nos vamos a ir a un tema más sencillo. Si nos da tiempo, con gusto platicamos del tema del video, que al menos a punto de vista de su servidor y como en el corporativo de la especialidad jurídica regularmente lo hacemos, pues es un tema muy, muy complejo para una correcta valoración. Buenas noches, saludos Sergio de León, Soto Oscar, Elizabeth, Guadalupe Moreno, Carlos Bárcenas, saludos hasta Querétaro. Teje Pedro, saludos desde Acapulco, Guerrero. Saludos, Pedro, ojalá que pronto nos veamos. Tenemos ahí un tema en Acapulco, por cierto. Te estaremos saludando por allá. Luis Mario, saludos hasta Ecuador. Saludos a Coahuila, a Monterrey. Saludos a Jalisco. Saludos hasta Jalapa. Bien, pues vamos a comenzar con nuestro tema en específico. Como pudieron ver dentro de las publicaciones que se estuvieron realizando, incluso solicitamos o invitábamos no únicamente a personas que fueran abogados para que conozcan un poquito de este tema. Siempre que he tenido la oportunidad, como en este caso nos la otorga el maestro Eric,
a través de su página Sistema Acusatorio, digo una frase que a consideración de su servidor pues debe quedar muy presente en nosotros. Y bueno, más que una frase, considero que es una reflexión que debemos hacer. Si permitimos que las autoridades detengan arbitrariamente a cualquier persona, todos, incluyendo a su servidor, incluyendo a todos los que nos encuentran o a todos los que se encuentran visualizando esta plática, todos estamos expuestos a que nos detengan, todos estamos expuestos a que aparezcan droga, a que aparezcan o que creen una historia, que hagan un famoso chaleco. Así que, por favor, les pido a mis colegas, a todos los colegas que nos están viendo, tratemos siempre de debatir el tema del control de la detención. Aunque tengamos pocas pruebas, aunque tengamos pocos datos de prueba, disculpen, debemos realizarlo para que se acostumbren a que realmente en algún momento, pues, los defensores, digamos, vamos a ser la mayoría aquellos que estemos en esta postura y les compliquemos el trabajo a los policías que no realizan de manera ética su trabajo, ¿sale? Víctor García, yo creo que en la puesta a disposición no agregan los policías cuando trasladan a los detenidos, cuando les leen los derechos, ¿a qué horas lo ponen a disposición del Ministerio Público? Sí, vamos a entrar a temas un poquito más simples a lo mejor, pero que nos van a ayudar demasiado, ¿ok? Es un punto muy importante ese que comenta el licenciado Víctor. De hecho, Víctor, en la audiencia que se tuvo de este asunto, fue uno de los temas que se atacó, efectivamente, la lectura de derechos y por ahí la demora, pero consideramos que es una demora, digamos, justificada o que no traería un impacto directamente o no tendría como consecuencia directa la libertad. Saludos hasta Caborca, Sonora. Juan Eduardo. Saludos Lucy Pérez, aquí en la ciudad de Puebla. Araceli, saludos hasta Hidalgo. Raúl Castillo, saludos Néstor. Rami. Guerrero Samurai, saludos Guerrero Samurai. Vamos a cambiarnos también ya el nombre, vamos a ponernos algo más que nos identifique más que el nombre. Saludos a todos. ¿Qué hacer cuando los policías municipales nos sustentan con el QUIP? Híjole. Chris Washington. ¿Qué hacer cuando no se ostentan con el QUIP? Pues ahí consideramos que falta un requisito formal con el cual no se pueden acreditar como policías. Recordemos que la Constitución es muy clara, específicamente nuestra reforma, en materia de derechos humanos y sistema procesal penal y derecho procesal penal, en el sentido de que todos los intervinientes dentro de el sistema procesal penal deben forzosamente estar capacitados y certificados, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con el tema en específico. Ustedes pudieron leer que, aquí tengo la imagen, vamos a dar un poquito de lectura. Inicia la narrativa del IPH básicamente hablando de que siendo las 19 horas del día 18 de marzo del año 2021, al realizar recorrido de seguridad y vigilancia en la unidad X a cargo del oficial Juan Pérez y el elemento Pedro Ramírez sobre la calle Vicente Guerrero de la población San Antonio, en la Junta Auxiliar del municipio N en la ciudad de Puebla, específicamente en el domicilio marcado con el número 7, los policías dicen observar un vehículo estacionado, marca GMC, tipo N, color gris, en el cual se encontraban a bordo dos masculinos, y uno de ellos, el piloto, tenía en la mano izquierda, al exterior del vehículo, lo que parecía ser
una lata de cerveza. Bien, ¿qué vamos a analizar en nuestra carpeta de investigación? Esta es la carpeta de investigación, ¿sale? Obviamente por razones de confidencialidad no se las podemos mostrar todas. Pero ¿qué es lo que tenemos que analizar específicamente de esta carpeta, de este tamaño de carpeta que ustedes ven? Bueno, dicen que supuestamente tenían una cerveza. De ello debemos entender nosotros que la primera razón para que ellos se acercaran hacia nuestro vehículo fue específicamente que según había una cerveza. ¿Qué tenemos que identificar? El hecho en el IPH, los indicios que fueron asegurados. En el caso particular, en el acta de aseguramiento, solo aseguran un arma recortada, cristal y ya. Son todos los objetos que aseguran, ¿sale? Después, ¿para qué nos sirve ese dato de prueba? Ese dato de prueba, o ese, registro de investigación, nos va a servir para que en su momento le digamos al juez, dicen que había una lata de cerveza, pero no aseguran esa lata de cerveza. Siguiente punto, ¿qué otra cosa voy a analizar para desvirtuar ese dicho de los propios policías con las propias constancias que obran en la carpeta de investigación? ¿Qué otra situación o qué otro acto realizan agentes del Ministerio Público y policías cuando detienen a una persona? Pues regularmente lo que tienen que hacer es mandarlos con el médico para que los revisen. Vamos a ir entonces a nuestro dictamen médico, a nuestro informe médico, que sería el nombre que correctamente se le debería de establecer, y vamos a ver si en nuestro dictamen o informe médico realmente existe algún indicio, alguna mención de que efectivamente esta persona se haya encontrado con algún grado de alcohol, o se le haya o que incluso se le haya percibido, que haya percibido el propio médico que olía a algún tipo de licor. En el caso concreto, acudimos directamente a este informe médico y, sorpresa, después de realizar un estudio a esta primer persona que supuestamente tenía una lata de cerveza, nos encontramos con que la persona no tiene aliento alcohólico ni tampoco tiene ningún grado de alcohol dentro de la sangre, ¿sale? ¿Qué hacemos? ¿Qué otro dato de prueba nos sirve para analizar este primer punto en específico? Pues también vamos a analizar el informe de criminalística de campo, ¿sí? O el informe, incluso, si no tenemos informe de criminalística de campo, el acta de inspección del vehículo. Regularmente en este tipo de temas donde hay un vehículo involucrado hay un acta de inspección del vehículo. Nos vamos a esta acta de inspección del vehículo y verificamos si dentro de las fotografías se percibe efectivamente que haya alguna lata de cerveza o algo por el estilo. En el caso concreto, les comento, no había la referida lata de cerveza, ¿sale? Entonces digamos que todos esos indicios que yo les estoy comentando en este momento nos sirven. Certificación médica dice Grande Tamaya, efectivamente, ¿no? Como le denominen, pero efectivamente ese es el punto. Eso es lo que nosotros analizaríamos para descartar este primer dicho de los policías y con ello poder obtener una calificación de ilegal de la detención. Esto es un tema real. Esto es un tema que se ventiló en los juzgados federales de la ciudad de Puebla, en Centro de Justicia Penal Federal, y efectivamente el juez federal nos dio la razón en este asunto en particular por las causas que les estoy estableciendo. Ahorita vemos cómo es que lo argumentamos directamente en la audiencia de control de detención, pero primero vamos a lo que es el análisis, que es propiamente nuestro tema. No vi quién estaba preguntando, pero vi, Diego Olan, ¿cuál es el tema? El tema es específicamente ese, el análisis de un caso práctico para un control de la detención, ¿sale? Esos son tips que tenemos que analizar, esos son cuestiones que tenemos que analizar profundamente para efecto de en su momento poder realizar
una correcta argumentación, no una simple persuasión retórica, sino una verdadera argumentación donde demos posturas fácticas, probatorias, y también demos nuestro punto de vista de cómo es que debe resolver el propio juez. Es correcto, dice Alejandro Vázquez, pericial de huellas. Efectivamente, en caso de que hayan realizado alguna pericial de huellas, solo si tuviéramos las latas, entonces buscaríamos que no haya, o verificaríamos si hay huellas o no. En el caso concreto, no había esa lata. ¿Ok? Perfecto. Luego dice entonces, vieron a una persona que estaba con una lata de cerveza. Después dicen, y discutiendo entre ellos, es decir, había un piloto, un copiloto, y se encontraban discutiendo entre ellos. ¿Sale? Por lo que entonces el policía decide, independientemente de lo de la cerveza que ya lo destruimos, independientemente de eso, el policía decide acercarse realmente a ver qué es lo que está sucediendo, porque a punto de vista de él hay dos personas que están discutiendo. Por lo que le preguntan se acerca el policía al vehículo y le pregunta a los masculinos si se encontraban bien. Supuestamente él se identifica como policía, no menciona cómo es que se identifica, pero lo refiere de forma genérica. Y básicamente estas personas le responden que se encuentran bien. ¿Ok? No señala quién conduce. Sí señala quién conduce, pero digamos que es un tema que, a punto de vista de su servidor, pues es un tema que no es suficiente o no sería suficiente para impactar en una libertad. Sin embargo, ¿qué sí impacta? Dicen que la primera razón para que se acerquen ellos, ¿cuál es? Que específicamente vieron que estaban discutiendo. Sin embargo, cuando se acercan y les preguntan que si realmente estaban discutiendo, ellos dicen, no, no estamos discutiendo, nos encontramos completamente bien. ¿Ok? ¿Por qué es muy importante este punto específico? Este punto es muy, muy importante porque esta es la razón o la causa generadora para acercarse, ¿sale? Esta es básicamente la causa generadora o la razón por la que deciden restringir provisionalmente el derecho de deambular los policías en contra de las personas detenidas, ¿sale? ¿Qué es lo que se alega específicamente en este punto dentro de una audiencia de control de detención? Obviamente la gente del Ministerio Público va a mencionar el IPH, lo va a leer textualmente, ¿sale? Además va a dar su punto de vista. ¿Qué es lo primero que vamos a mencionar? Su señoría, en el punto específico, se debe de calificar de ilegal la detención, y la primera razón por la que se debe de calificar de ilegal esta detención es porque no existía una razón para acercarse. Y aquí es donde viene la importancia de que personas que incluso no sean abogadas nos estén escuchando. Si un policía se acerca a mí con una supuesta razón y esa supuesta razón desaparece del mundo real, como en el caso concreto, se acercaron únicamente porque dos personas en un vehículo estaban discutiendo, pero se acercan y al preguntar dicen, no estamos discutiendo. No estamos discutiendo, entonces lo que jurídicamente tuvo que haber pasado es, ok, disculpen, gracias por responder y nos retiramos. Jurídicamente hablando, lo que nosotros decimos es que se concluyó o se eliminó, se terminó esa razón por la cual se habían acercado los policías. Y esa es una razón suficiente para que no hayan continuado
con la siguiente inspección. ¿Sale? Sin embargo, no obstante a esto, posteriormente podemos leer en el IPH que los policías, aun y cuando se acercaron y vieron que no había ninguna razón para continuar realizando actos de molestia en contra de estas personas, deciden bajar a los ocupantes. Ocupante, piloto, bájate del vehículo y te voy a revisar. Y revisan al ocupante 1 que dijimos se llama Juan Pérez. ¿Ok? Dice Eli, no había justificación para hacer la revisión, ya que en origen era la supuesta discusión. Es correcto, Eli. Es correcto, Eli, y es correcto para todos aquellos que nos estén viendo. Debemos de utilizar este razonamiento no únicamente para el caso concreto, sino análogamente para cualquier asunto que les llegue a ustedes de manera similar. ¿En qué sentido? Si supuestamente a mí me detienen porque parecía que yo me encontraba en estado inconveniente, que había consumido alguna bebida alcohólica, e incluso yo permito que utilicen el alcoholímetro y de ahí se desprende que yo no tengo ningún grado de alcohol, entonces no tienen por qué continuar con eso que comenta bien Jonathan González, con un nivel de contacto más cercano. Es incorrecto completamente. Entonces, personas que no son abogados y también están viendo esta transmisión, siempre que un oficial nos restringe provisionalmente algún derecho, por ejemplo el derecho de continuar caminando, deténgase por favor un momento, nos hace preguntas y nos tiene que dar una justificación, nos tiene que dar una razón del por qué está restringiendo ese derecho específico, ¿ok? Y una vez que nos dan ese derecho, nos dan a nosotros armas para decirle, ok, ya te diste cuenta que no es cierto eso que tú suponías, entonces ya me puedes dejar libre y en ese momento, o ya me puedes dejar de molestar. Por eso se llaman actos de molestia los que realizan las autoridades. ¿Sale? Una vez concluido eso, ya me puedes, o incluso ya si me permiten hacerlo, ya me debes dejar de molestar. No me puedes estar continuando privando ni siquiera provisionalmente de mis derechos. ¿Ok? Entonces dijimos, aquí se rompe nuevamente un tema para poder continuar con la revisión que estaban haciendo. No obstante a ello, en este caso concreto, se los decidimos mis socios y su servidor compartir este tema con ustedes, porque realmente es un tema en el que básicamente se ven muchas ilegalidades, tanto en revisión corporal como en revisión de vehículo. Híjole, consideramos que está plagada de ilegalidad esta detención. Por eso es que consideramos que se visualiza, se ilustra mucho todo eso que platicamos siempre en clases de derechos humanos, en clases de actos de molestia, en clases o en pláticas de niveles de contacto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? No obstante a ello, en el caso concreto, cuando dijimos no había cerveza y ya lo destruimos, cuando dijimos, además de que no había cerveza, no se estaban peleando, por lo tanto no había un hecho, un acontecimiento generador de que me estuvieran privando o molestando mis derechos, privando de mi libertad de deambulación o de mis derechos. No obstante a ello, deciden decirle a nuestro representado, baja del vehículo. Baja del vehículo, y una vez que baja del vehículo, lo revisan y no le encuentran absolutamente nada a nuestro representado. Esa es la narración que hacen los propios policías aprensores. Se baja del vehículo la persona de nombre Juan Pérez, le realizamos una revisión independientemente de si esa autorización, ni siquiera tiene caso que analicemos si esa
revisión realmente fue autorizada o no fue autorizada. Bueno, en este caso concreto, perdón, no fue autorizada obviamente. Es un tema que hay que aclarar, pero no tendríamos por qué ni siquiera analizar si realmente se realizó de manera correcta esa solicitud para revisar a una persona. Revisan a una persona y ojo, independientemente de cómo lo hayan revisado, con su consentimiento o sin su consentimiento, lo revisan y no le encuentran nada. ¿Ok? Revisan a una persona. O sea, el segundo, la supuesta razón que pudieran tener para poder continuar privando de la libertad a un ciudadano es que a lo mejor traía, no sé, algún indicio de un delito, que pudiera venir armado, cualquier situación, perdón. No sucede en este caso específico. Lo revisan y no trae nada, no trae objetos prohibidos, no trae absolutamente nada. ¿Qué pasó aquí y cómo se argumenta dentro de la audiencia de control de detención? Su señoría, nuevamente, el hecho generador de la privación momentánea de los derechos se destruyó. Lo revisaron y no le encontraron nada. Lo bajaron del vehículo ilegalmente, lo revisaron ilegalmente, no importa ya. Pero aún así no le encontraron nada. ¿Cuál es el actuar correcto y legal que tuvieron que realizar estos policías? Señor, el clásico mexicano, la clásica frase mexicana, usted disculpe, súbase a su vehículo, puede usted continuar con su vida. Perdón por molestarlo, por intimidarlo y por quitarle momentos valiosos de su vida. Pero no. Además de esto, deciden bajar también al copiloto. Misma situación, lo revisan, no le encuentran nada. Todo esto es nuestro punto de partida para solicitar que se califique de ilegal la detención. Porque después de estos momentos, entonces ya viene un hecho que penalmente sí es relevante, pero que de no haberse cometido todas estas arbitrariedades, jamás hubiéramos conocido, jamás hubiéramos hallado lo que se halló. ¿Por qué me refiero a esto? Porque después de que revisan a estas personas, entonces deciden revisar el vehículo. Sin existir una razón aparente, porque no existía una razón, no existía una causa, no existía una forma en la que pudieran justificar los policías que tenían que revisar ese vehículo. No había un reporte de un vehículo que había cometido un delito con esas características y las personas no estaban realizando ni siquiera una falta administrativa. Porque si se dan cuenta todo lo que hemos platicado con anterioridad, la discusión, sin llegar a los golpes, el tema de la cerveza, eran temas puramente administrativos. Sin embargo, suponiendo que estaban realizando su trabajo, cumpliendo sus funciones, ni siquiera tenían por qué continuar revisando el vehículo. Sin embargo, ellos deciden revisar el vehículo. Y casualmente revisan el vehículo y obviamente como los policías son expertos, pues ven que hay unas bolsitas ahí del lado de uno de los ocupantes que tiene una sustancia que aparenta ser un estupefaciente, una droga. Una droga. Además de lo anterior, también encuentran un arma, encuentran pues sí, un objeto que es considerado arma y que además es de uso exclusivo del ejército. ¿Sale? ¿Qué pasa aquí? El punto específico es argumentar con lo que ya se comentó, es decir, ilustrar al juez
sobresaltar, en la argumentación, que no tuvieron por qué haber revisado el vehículo. No hubo razón para revisar ese vehículo. Específicamente en el caso concreto, todos nuestros argumentos se van a basar en que no tenían por qué revisar el vehículo. Si no logramos, en este caso concreto, si no hubiéramos logrado demostrar que no había razón para revisar el vehículo, entonces se hubiera calificado de legal la detención porque hay droga y hay armas. Hay un arma. Así de fácil. En el análisis que estamos realizando entonces, decimos que el punto específico para poder lograr nuestro objetivo es verificar que no exista, que se dé cuenta el juez que no existía razón para revisar el vehículo. Porque entonces todo lo demás pues ya vendría siendo un hecho realmente penalmente relevante. ¿Qué decidió o qué argumentó en este caso concreto el Ministerio Público? En este caso concreto, el agente del Ministerio Público mencionó que existía el dicho de los policías para demostrar que había una lata de cerveza. ¿Sale? Afortunadamente, como lo dijimos al inicio, en la contrarréplica, lo que hacemos como defensores es decirle, juez, es cierto que hay un dicho de los policías, pero el Ministerio Público no puede destruirlo porque no hay en la carpeta de investigación un solo indicio, además del solo dicho de los policías, del cual se desprenda que efectivamente, 1, existieron esas latas de cervezas. 2, que existió esa supuesta discusión. Y suponiendo sin conceder que pudiera argumentar algo la Fiscalía con relación a estos dos temas, algo que no puede discutir es que revisaron a las dos personas, a pesar de que esa revisión fue ilegal, las revisaron y no les encontraron un solo objeto prohibido, no les encontraron nada, no tenían ya razones para continuar con esa inspección. ¿Ok? Ese es el punto que en contrarréplica se podría establecer como defensores. Obviamente, el Ministerio Público en el caso concreto mencionó que los policías estaban certificados, que los policías eran personas que eran contratadas por el Estado para realizar actividades de seguridad y vigilancia, que ellos no estaban contratados y no había una razón para que mintieran, que no había una razón para que esa pistola la hubieran sembrado en el vehículo de nuestros clientes, para que esa droga la hubieran sembrado en el vehículo de los clientes. Pero nuestro punto seguía siendo el mismo. No puede desvirtuar que el médico certificó que no se encontraban en ningún grado de alcohol. No pudo desvirtuar que de las fotografías del vehículo se desprende que no hay una cerveza. No puede desvirtuar que dentro de los objetos asegurados y puestos a su disposición no había ni una lata de cerveza, y no puede desvirtuar el propio dicho de estas personas que fueron detenidas. Básicamente, además de lo que se argumenta en este momento, lo que se busca en esta audiencia, lo que hacemos en esta audiencia en específico, es realizar una solicitud de desestimación de estos datos de prueba. ¿Por qué decimos desestimación? Aquí lo que solicitamos es, juez, te solicito que consideres que todos los datos de prueba aportados por la Fiscalía, consistentes en la pistola y la droga, no los tomes en consideración porque fueron obtenidos de manera incorrecta. Porque no fueron
obtenidos ni encontrados acorde a las leyes que rigen nuestro sistema, porque esa obtención fue completamente ilícita. Algunos considerarán que fue una prueba imperfecta, nosotros consideramos que fue una prueba ilícita completamente, puesto que no hay otro indicio, no había otra forma de encontrar esa pistola y esa droga. Nos dice Marco Antonio Flores: todo es posible en la medida con que se hace, por tanto no hay nada. Ok. Alejandro Vázquez: los hechos posteriores se desvirtúan por sí mismos por su posible falsedad. A ver si nos puedes precisar un poquito más tu pregunta, Alejandro Vázquez. Si te refieres a que por el hecho de haber mentido en un inicio es mentira que hayan encontrado una pistola, no ese es el punto de la defensa. El punto de la defensa se basa en que la obtención de esos indicios es ilícita, que no hubo un correcto camino al encontrar la prueba y por lo tanto al obtener un indicio de manera incorrecta no se puede valorar. Digamos que aquí pues hasta cierto punto, si lo queremos entender así, no nos importa si se cometió un delito o no. No nos importa si realmente estaba la pistola o no estaba. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que no tuvieron por qué haber revisado el vehículo. Y como no tuvieron por qué haber revisado el vehículo, no surte efectos jurídicos en contra de los detenidos y entonces se califica de ilegal la detención. Dice Ángeles Gama: la narrativa de los policías tiene muchas carencias jurídicas. ¿Es correcto? No tienen la correcta capacitación. Si hubieran hecho una narración correcta y profesional sin dejar lagunas para que calificaran de ilegal la detención. Es correcto, Ángeles Gama, es correcto lo que dices. Sin embargo, te soy muy preciso, realmente no utilizamos, a pesar de que hay muchas lagunas, no las utilizamos como base para obtener la ilegalidad de la detención en este caso concreto. Realmente lo que hicimos fue encontrar puntos específicos que violentan derechos humanos intrascendentales y que provocaron que el juez de control no tuviera otra más que calificar de ilegal la detención. Y realmente también la objetividad del fiscal, que no mintió, porque hay fiscales que mienten, hay fiscales que dicen sí hay X indicio, el fiscal no mintió, se defendió con lo que tenía, pero jamás mintió. Y el juez, sobre todo, que objetivamente analizó, verificó y calificó de ilegal la detención, aunque sabemos que a muchos amigos jueces pues los obligan a calificar de legales las detenciones y a dejar a las personas detenidas. Sabemos que hay líneas, sabemos que hay gobernadores, obviamente no el de Puebla, no en México, en otros países, en otros lugares fuera de este planeta Tierra. Creo que en Marte sí los obligan ahí a calificar de legales de las detenciones y dejar detenida a la gente. Dice Araceli: pero a pesar que no encuentran nada, te remiten y al final de cuentas te cobran por salir cuando todo es mentira. Es correcto, Araceli. Desafortunadamente, recuerden la frase que les dije. Si nosotros como gremio, nosotros como defensores, permitimos que sigan pasando esas cosas allá afuera, estamos expuestos a que nos hagan lo mismo. Estamos expuestos a que caigas en una inspección en la que tenían la indicación de meter alguna sustancia o algún objeto a tus pertenencias. Por eso es que realmente los llamo a que juntos
Ataquemos siempre este tema, hasta en la medida de lo posible que lo ataquemos, para que realmente vean que es complicado, que no es tan fácil estar metiendo en problemas a la gente. Dice Tony, el famoso chaleco, es correcto, el famoso chaleco. Huicha Méndez, exacto, sería una prueba ilícita por violación a derechos humanos. En primero, la libertad de tránsito, es correcto. Huicha Méndez, también consideramos que de un inicio se violenta ese derecho. Dice Alejandro Vázquez, ¿y qué pasa con las acciones ilegales de los oficiales? Híjole, desafortunadamente, al menos en México, es muy complicado que las personas víctimas de este tipo de situaciones continúen un procedimiento penal en contra de estos funcionarios. Por dos razones, que las hemos escuchado directamente mis socios y demás colaboradores, no me dejarán mentir. Las hemos escuchado directamente de ellos. Hay dos razones por las que no se atreven a continuar un tema de investigación de índole penal en contra de estas personas. La primera, porque pues desafortunadamente si lo decides llevar con un tema con un abogado particular, pues, te genera un costo. Y la segunda, que es la más triste y la más recurrente, que les da miedo. Les da miedo que si una persona, si un policía ya se atrevió a detenerlos de forma ilegal y ya les puso un chaleco como lo conocemos en México, pues les da miedo que si ejercitan alguna acción legal en contra de ellos, obviamente en cualquier momento se les pueda poner otro chaleco a estas personas. Dice Jorge Antonio, por lo general, aunque la detención sea ilegal, no se libra de las 48. Es correcto. Perdón. Ni se libra de las 48, ni tampoco se libra del tema de acudir incluso a la audiencia de control de la detención. Carlos Hernández dice, creo que los policías están facultados para realizar revisión en un vehículo siempre y cuando tengan indicios de algo específico, más no una revisión para ver qué encuentran o para ver si encuentran con suerte algo. Es correcto, mi estimado Carlos Herrera Sánchez. Es correcto, es el punto de este análisis breve que hicimos de un caso práctico. No hay razón, no había razón para revisar el vehículo. Vamos a suponer que había razón porque le vieron supuestamente la cerveza a mi representado. Ok, ya te olí, ya percibí a través de mis sentidos que no hueles a cerveza, entonces te tengo que dejar libre. Ya te revisé físicamente y no te encontré nada. No tengo por qué estar realizando más violaciones a derechos. Luis Mario, ¿sería esto lo que doctrinalmente se conoce como fruto del árbol envenenado? Es correcto, Luis. Es correcto. Todos los actos derivados de esa inspección al vehículo resultan ilícitos. ¿Por qué resultan ilícitos? Porque no se realizaron apegados a derecho. E incluso se considera que, como lo dicen algunas de las personas que están viendo esta plática, que están con nosotros, se cometió un delito al revisar el vehículo. Entraron a un vehículo sin permiso. Revisaron a una persona sin permiso. Pero bueno, es algo que ya platicamos que desafortunadamente es complicado de seguir. Dice Antonio Cervantes, acá en Jalapa los policías utilizan el clásico en atención a una denuncia ciudadana donde refirieron que se encuentra un vehículo mal estacionado con personas dentro actuando de forma sospechosa. Híjole, Antonio,
hemos tenido temas similares. Te comprendemos al 100%. Hemos tenido temas similares donde efectivamente dicen hubo una denuncia anónima de que había un vehículo sospechoso con 2 personas. ¿Cómo se controvierte este tema específico en una audiencia de control? La sospecha es algo específico, no es una expresión que permita una revisión. No basta con que yo diga hay personas sospechosas. Tengo que decir sospechosas de qué y sospechosas cómo. Por ejemplo, tuvimos un asunto donde decían había personas sospechosas con armas. Aparentemente traían armas largas. Ahí lo que se argumentó fue los policías simple y sencillamente con espiar hacia adentro del vehículo, hablando de los niveles de contacto que por ahí mencionaba alguno de las personas que están aquí con nosotros. Hablando de los niveles de contacto, si son armas largas, basta con que yo espíe dentro de un vehículo para ver si existen esas armas o no. Además de lo anterior, en el caso que les comento, que ya no es el que estamos analizando en este tema específico, además de lo anterior, también debemos tomar en consideración que, por ejemplo, en ese otro caso que les comento, no les encontraron armas. Sí les encontraron droga, pero no les encontraron armas. Y de igual manera, el punto que se atacó es los niveles de contacto fueron incorrectos, el hecho generador es incorrecto, porque tú dices que quieres o que estás buscando a personas que están dentro de un vehículo con armas largas e incluso por ahí creo que dijeron cuernos de chivo y cosas así, que realmente no sucedieron. Y no sucedieron y no se pusieron a disposición porque esas armas nunca existieron. Simple y sencillamente se les sembró droga a los clientes y con eso pretendieron meterlos en un problema. El consejo que siempre les damos es debatan su control de la detención. No se queden con las ganas de debatirlo. Debátanlo. Es como en cualquier tema, incluso de cualquier área de la vida. El no ya lo tenemos. Vamos por el sí. Vamos a debatir, vamos a analizar, vamos a ver qué hay incluso dentro de la misma carpeta de investigación, como en este caso concreto que platicamos el día de hoy. Vamos a ver qué hay en la carpeta de investigación que nos sirva a nosotros como defensa. Dice Jonathan González, en la medida de lo posible, videograbar la actuación e iniciar un procedimiento administrativo e incluso penal. Es correcto, Jonathan. Consejo siempre prender todas las luces, acercarse al lugar donde hay cámaras, siempre que vaya a haber una revisión policíaca, porque es complicado realmente. Luego dice Daniel, ¿en qué momento se puede abordar el tema de la detención? ¿Únicamente en la audiencia correspondiente o se puede hacer valer por medio de algún recurso o juicio de amparo? Muy buena pregunta, Daniel García, te la respondemos después. No, no es cierto. Disculpen, es que se me reseca la garganta. Primer pregunta, ¿en qué momento podemos abordar el tema de la detención? En cuanto al momento procesal, lo correcto es el control de la detención. Ahí es donde se debe de analizar este tema específico. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría? Porque hay asuntos que nos llegan así. ¿Qué pasaría si ya se desahogó la audiencia de control de la detención, pero pidieron plazo o duplicidad del plazo constitucional y ahí nos contratan a nosotros como defensores? Entonces nosotros en la vinculación a proceso podemos... Vamos a hablar del caso concreto que estamos analizando el día de hoy. ¿Ok? En el caso concreto que estamos analizando el día de hoy, podríamos alegar nuevamente este tema, pero no como solicitud de que se califique de ilegal la detención, sino como solicitud de que se anulen los datos de prueba. Solicitud de nulidad por ilicitud en la obtención de las pruebas. ¿Ok? Esa sería una forma, digamos ya, pues que en la práctica realizamos para debatir doblemente o debatir en un momento procesal distinto este tema
este tema específico. Luego, ¿qué pasa si ya está la vinculación a proceso y todo ya se nos fue? Nos contratan, pero ya los vincularon a proceso. Entonces podemos interponer juicio de amparo indirecto, podemos interponer, la demanda de amparo indirecto, en la cual se establezca como acto reclamado la vinculación a proceso. Y dice la Suprema Corte que cuando en nuestro amparo indirecto reclamamos la vinculación a proceso, entonces tenemos la posibilidad también de reclamar medidas cautelares y el tema de la audiencia de control de detención. ¿Sale? Únicamente si ya estamos en vinculación a proceso, antes no. ¿Qué pasa si ya se nos fue el término para promover incluso el amparo indirecto? Pues tendríamos ahí un incidente innominado para poder solicitar la nulidad nuevamente de estas pruebas, derivado de que a nuestro punto de vista estas pruebas fueron obtenidas de manera ilícita o incluso un sobreseimiento ya en tema con una... hablando de que ya se nos fue la investigación complementaria y estuviéramos en una etapa intermedia. Ok, espero haber respondido, Daniel García. Ernesto, debe haber una sospecha fundada por parte de los oficiales. Es correcto, Ernesto. En este caso concreto no sucedió. Es lo que hacemos valer. Es lo que les dejamos, les mencionamos a ustedes desde el inicio. Los datos de prueba nos demuestran que no hay sospecha fundada, no hay una razón, no hay un momento, una causa, un hecho generador de ese acercamiento. Y mucho menos de la inspección al vehículo. ¿Sale? Y por lo tanto no es necesario ni siquiera realizar otro tipo de análisis. Simple y sencillamente no se tuvieron por qué acercar. Luego dice Lulú, aquí en mi rancho los detienen, los mantienen incomunicados y piden orden de aprehensión para brincarse el control de detención. ¿Qué se puede hacer? Híjole, Lulú. Pues nada, no es cierto. Diría uno de mis socios, pues que Diosito los ayude. Tenemos muchos medios para poder atacar este tipo de temas. Hay un procedimiento, hay una demanda de amparo contra actos de incomunicación. Recomendación, si ya saben cómo están trabajando, tengan preparado un amparo, tengan lista una demanda de amparo. Ahí sí conviene hacer un formato. Hacemos un formato, en cuanto sabemos que acaban de detener a una persona, lo que vamos a hacer es llenar nuestro formato, imprimir, firmar, presentar nuestra demanda y que el actuario federal se constituya para ver si realmente hay una razón para que esté detenido o no hay una razón para que esté detenido y hay una razón para que esté incomunicado o no existe tal razón. Lulú, considero que eso es un tema puramente de amparo. ¿Sale? Ahí básicamente tendríamos que establecer o tendríamos que interponer una demanda de amparo para que se pudiera realizar este ataque directo contra los actos que están realizando. Ojalá nos puedas decir de dónde eres, Lulú, para tener cuidado cuando andemos por ahí. Dice Lucy Pérez, desde el primer momento que la persona está argumentando que no están discutiendo, no hay motivo para seguir violentando los derechos de los ciudadanos. Es correcto, Lucy Pérez. Es un tema que se comenta, que se comentó desde el inicio. Tienes toda la razón. Primero dijimos, ya dijeron que no están discutiendo. Y si nos anticipamos a eso, dicen que la razón por la que los voltearon a ver es porque vieron una lata de cerveza. Pero dijimos de los datos de prueba de toda la carpeta de investigación, que son 500 y tantas fojas de frente más las vueltas, no hay un solo indicio del cual se establezca que efectivamente existía esa lata, ¿no? Posteriormente la revisión de las personas y por lo tanto no existía razón. Dice Lo Rolu,
No existe la presunción de inocencia, mucho menos el principio pro persona en México. En México no existe. Vete a las medidas cautelares 155 y al final no aplican el 490 del mismo código. Si existe la presunción de inocencia, debemos de comprender también cuál es el alcance de esa presunción de inocencia. Debemos recordar que incluso la Corte ya estableció ese tema. Perdón que me salga yo un poquito del tema que veníamos platicando. Pero una restricción provisional, una restricción momentánea, no destruye el tema del principio, de la presunción de inocencia. Luego dice Edgar, en ocasiones los policías justifican su razón en calificar a la persona como sospechosa o de actuar sospechoso. Esto no es razón suficiente para continuar. ¿Qué más se puede utilizar para destruirlo? Híjole, hay algunas tesis que hablan de esta sospecha razonable. No tengo ahorita el número de registro, no recuerdo el número de registro, pero con gusto lo dejo en la página. Dicen los criterios que para que exista sospecha razonada deben existir elementos objetivos, es decir, indicios. Ejemplo, se veía sospechoso. ¿Qué es verse sospechoso? Nos tienen que explicar qué es verse sospechoso. Y verse sospechoso no es discriminar a alguien por su forma de vestir y tampoco es discriminar a alguien por la forma, por las características físicas incluso. Ok, entonces ese es otro tema que también podríamos platicar de manera posterior. Pero pues digamos que básicamente debemos analizar mucho los indicios que existan. ¿Cuál fue la causa que supuestamente ocuparon como sospecha? Y destruir directamente esa sospecha. Verificar si realmente en la carpeta existen indicios de esa sospecha. Luego dice Talía, buenas noches, soy estudiante de cuarto cuatrimestre. Mi pregunta es, si el juez califica de ilegal la detención, ¿qué es lo que debemos hacer como de legal la detención? ¿Qué debemos hacer como defensa? Punto de vista personal, si ya lo calificó de legal, pues el siguiente paso es lo que habíamos comentado, atacar este tema. Por ejemplo, en el caso concreto que estamos analizando, si lo hubieran calificado de legal, entonces lo que hubiéramos hecho es, en vinculación a proceso, pedir la nulidad de la pistola y de la droga por haber sido obtenidas con violación a derechos humanos. Y en caso de que no nos hicieran caso en esa, que no nos dieran la razón, pues acudir al juicio de amparo, a la demanda de amparo indirecto o apelación, lo que más les convenga. Por estrategia, Fernanda, ya no se utiliza el término de sospechoso, utilizan el término de actitud inusual. Es correcto, utilizan muchos sinónimos, frases que básicamente se refieren a lo mismo. ¿Sale? Luego dice Zeus, ¿pueden volver a ocupar los mismos registros de investigación para imputarte en libertad? Eso en el supuesto de que en el control lo liberen. Si no logramos la nulidad, sí los pueden utilizar. No forzosamente es necesario solicitar la nulidad en ocasiones. Si nos quisieran formular imputación, nosotros podríamos solicitarle en ese momento al juez que desestime los indicios, toda vez que en audiencia previa ya se mencionó que aquellos fueron obtenidos de manera ilícita y por lo tanto la respuesta concreta es no se pueden utilizar los mismos indicios, aunque sí pueden buscar nuevos indicios. Dice Maxo Scholl, ¿cómo controvertir en audiencia de vinculación esos temas de cuando los policías te siembran droga y no hay más que el dicho de los policías y la supuesta droga? Siempre hay algo, Maxo Scholl.
siempre hay algo. En este caso, si ustedes se dieron cuenta, no ofertamos nosotros ningún dato de prueba distinto. Con los mismos registros de investigación que existían en la carpeta, con esos mismos registros logramos obtener la libertad. Con esos mismos registros se demostró. ¿Saben cuál es el tema? Que a veces nosotros queremos forzosamente demostrar que el policía Juan Pérez fue el que metió la droga a las pertenencias de nuestro cliente. No se enfrasquen en ese tema. Dice otro de los socios de aquí del corporativo de la especialidad jurídica, siempre que se hace algo ilegal, hay errores. Y hay que buscar esos errores para resaltarlos en audiencia, para ver de qué manera los podemos concatenar y demostrarle al juez que realmente sembraron esa droga. Dice Siaki Koni, buenas noches. Si se cerró la carpeta de investigación y no pude meter pruebas, ¿se puede realizar en la intermedia? Por supuesto que se puede realizar en intermedia, en la etapa de exclusión, aunque recuerden que también si se cerró la etapa de investigación y nosotros somos o apenas estamos asumiendo la defensa, tenemos la posibilidad de la reposición de los plazos, que es otro tema distinto. Dice Ángeles Gama, perdón. Hago funciones de seguridad pública. Guardia Nacional, seguridad de carreteras. Este caso es muy famoso. Me da mucho gusto interactuar con ustedes, que son quienes lo llevaron. Saludos, Ángeles Gama. Realmente creo que aquí el punto es ese, ¿no? Desafortunadamente, sabemos que incluso a veces, lo dije por los jueces, pero incluso también lo digo por ministerios públicos, por policías, federales, agentes de investigación, pues desafortunadamente en muchas ocasiones también existen órdenes que tienen que seguir. Pero qué gusto que estés en una plática como la del día de hoy para que nos des tu punto de vista y también analicemos estos temas y nos sirvan a todos, ¿no? Raquel Espinosa, ¿deben ser actos que objetivamente lleven al policía a tener una sospecha razonada? Es correcto, Raquel. Deben existir, más que actos, deben existir indicios. Indicios porque ya estamos hablando de una audiencia de control. Esos actos que va a mencionar subjetivamente el policía deben estar respaldados por indicios. Ojo, aquí les voy a dar un recordatorio porque obviamente ustedes lo saben, lo han leído. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en otro tema, de la vinculación a proceso, es muy claro en establecer que deben de existir indicios que hagan suponer, y la demás frase ya se la saben. La palabra indicios nos habla de pluralidad, no un solo indicio. ¿Sale? Mucho ojo con ese tema. No solo un indicio, deben de haber más de un indicio que concatenados nos permitan establecer, y ese razonamiento se utiliza para toda la audiencia inicial. Indicios, no solo un indicio. ¿Ok? Dice Jorge Martínez, ¿qué hacer para contrarrestar cuestiones de política criminal, ya que es muy frecuente actos ilícitos en la detención y control de la detención? Jorge, pues la invitación que yo les hago siempre a los colegas, hay que atacar los controles de la detención. Hay que atacar los controles de la detención y proponer siempre al cliente que se pueden seguir procedimientos en contra de estas personas que realizaron una mala praxis e incluso realizaron hechos con consecuencias jurídicas penales. Hay que hacerlo. Y realmente es la única forma de contrarrestar este tema. Si nosotros no lo hacemos, nosotros como defensores no lo hacemos y no lo proponemos, tenlo por seguro que nadie lo va a hacer y vamos a continuar permitiendo este tema. Bien, parece que no hay más preguntas. Dice Julián, si se califica de legal la detención,
a pesar de ser del todo ilícita y posteriormente se vincula a proceso al imputado, se podría alegar en la etapa intermedia o en la de juicio que los datos y medios de prueba de la Fiscalía son ilícitos. Es correcto, Julián, incluso antes podría solicitar la nulidad, que te respondan lo que te tengan que responder los jueces y entonces tú interpones el procedimiento que tengas que interponer. Dice Marcos, si en una situación de elecciones se están señalando, perdón, de lesiones me imagino, se están señalando a los responsables, a unos oficiales, y estos se niegan a realizar la detención cuando seguía la flagrancia en ese momento. Una denuncia y recuerden que tenemos más policías, tenemos muchas corporaciones policíacas. ¿Qué pasa si tengo problemas con policía municipal? Pues utilizo policía estatal, utilizo policía federal. Existen muchas corporaciones. Eso nos permite que no realicen actos arbitrarios. ¿Ok? Entonces ahí hay que utilizar a todas las corporaciones policiales para conseguir el objetivo específico. Gabriel García dice, ¿qué acción legal se puede hacer contra esos policías que te cargan de droga y armas, independientemente de sacar primero a tu cliente? Pues miren, lo que más miedo les da a los policías, o lo que más impacto tiene en los policías, es un tema administrativo con asuntos internos. El tema correcto, pues es un tema penal por responsabilidad directa en el actuar de los policías. Luego dice, miren, Guerrero Samurai ya nos ayudó con el número de registro. Aquí tenemos el número de registro, es 2.014.689, el que habla del control provisional y la sospecha razonada. De todos modos, lo checamos y se los dejamos. Bien, pues saludos a todos los que nos están viendo. Espero que hayan disfrutado de esta plática. Realmente es un tiempo muy breve. Posteriormente, o los momentos en los que más tenemos oportunidad de platicar a fondo de estos temas, es en los talleres que a veces ofertamos. Ya platicaremos con el maestro Eric en caso de que próximamente se aperture algún taller, para que de manera más directa analicemos toda una carpeta de investigación, y obviamente pues le otorgaremos al maestro Eric ahí algunas becas para todo su foro. Luego dice Alma Karina, buenas noches, ¿se pueden mejorar pruebas después del cierre de investigación? Se pueden, meter pruebas después del cierre de investigación, sí, pero hay que ver el caso concreto. Acuérdense mucho de la reposición de plazos. Si nos acaban de nombrar, tenemos ese tema de la reposición de plazos. Luego dice Marcos, si se puede erradicar todo este tema, solo se tiene que presentar denuncias en contra de servidores públicos. Es correcto. ¿Cómo erradicar? Hay que presentar denuncias, hay que solicitar que investiguen a estas personas que están realizando este tipo de actuaciones, para que tengamos la oportunidad de continuar con este tema. Saludos, Marcos, Cuautle, Huicha. Perfecto, Jackson, Rosa. Me gustan mucho sus temas y cómo nos los imparte. Muchas gracias. Gracias, Rosa Hidalgo. Te vamos a mandar ahorita que andan en campaña. Todos te vamos a mandar ahí tu kit, tu playera y todo. Edgar, saludos. Gracias a todos por compartir. Gracias a todos también por sus intervenciones. Realmente siempre lo he platicado con todos los amigos, incluyendo con el maestro Eric, que nos abre este foro. Realmente esto es un foro.
en el que tenemos que dialogar todos, en el que debemos dar puntos de vista y reforzar entre todos nuestro conocimiento y reforzar entre todos nuestra estrategia para poder obtener nuestros temas. ¿Sale? Dice Antonio Cervantes, ¿de qué manera puede incorporar un video de vigilancia de una casa si el dueño de la casa no quiere fungir como testigo? Uy, en donde se observa que las personas fueron sacadas de su vehículo sin consentimiento, aunque en el IPH la policía refiere que se bajan por su propia voluntad. Pues mira, Antonio Cervantes, aquí seguramente muchos colegas me van a criticar, pero qué mejor forma de persuadir que la propia declaración del imputado, que se pare en el estrado y que diga: yo no permití que me bajaran. La mayoría de los colegas dicen que no declaren. Es un postulado prácticamente. Nosotros tenemos filtros para saber si pueden declarar o no pueden declarar. ¿Sale? Pero lo que sí es un hecho es que no podemos dejar de declarar. Miren, hay una frase que siempre comentamos. No hay una vinculación grandota y una vinculación chiquita. Si declaras, igual te van a vincular o no te van a vincular a proceso. Si tú ya viste que tienes todo en tu contra, pues que declare tu representado. Incluso puede declarar antes del control de la detención. O bueno, puede declarar para que se tome en consideración su aportación de la verdad. Dice Lucy Pérez, gracias por retroalimentar. Gracias, Jorge. Promotora de derechos, saludos desde Ciudad Mendoza de Veracruz. Saludos por allá, también pronto estaremos por ahí checando un tema que tenemos pendiente. Julián dice, muy buena noche, interesante, polémico. Es muy, muy polémico este tema. Pero bueno, pues creo que damos por concluido este tema. Si tuvieran cualquier duda, ya saben que están los medios de contacto y lo podemos platicar sin ningún problema. Vamos a hacerlo con posterioridad. Espero que todos o muchos de los que están aquí puedan acercarse al taller que vamos a realizar próximamente, tanto su servidor como mis socios y colaboradores, para efecto de que se pueda, para que nos encontremos en posibilidades de analizar toda una carpeta de investigación y no solamente un solo momento. ¿Sale? Saludos a todos, me despido, no sin antes agradecer obviamente al maestro Eric, titular de la página Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Obviamente agradecerle el apoyo a mis socios y colaboradores, saludar a todos. Saludos a todos mis socios, maestro Fernando Calderón, maestro Omar Recoder, Alexis Adán, Israel González, Néstor Raúl, Julieta Rosales, a nuestros peritos, al licenciado Carlos, a los doctores y a todos aquellos que nos apoyan en esta labor de la defensa y que nos ayudan siempre a continuar con una defensa adecuada. Saludos a todos y nos vemos la próxima.